Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos los presentes acá de manera virtual. Un saludo revolucionario de parte de la Federación de Maestros Urbanos de Chuquisaca, también de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz. Agradecer en esta instancia al profesor José Luis Álvarez, al profesor Ramiro Jacinto, al profesor Wilfredo, que han sido quienes quienes están permitiendo en esta ocasión poder hacer este curso, ¿no?, de la ley de pensiones y el retiro de nuestros aportes, ¿no? Estamos convencidos de que esta actividad que vamos a desarrollar va a ser muy provechosa, toda vez de que tenemos en estos días un amplio debate referente al retiro de nuestros aportes. En ese sentido, vamos también a saludar al profesor Ramiro Jacinto. Hola. De aquí, de la Federación. Profe Ramiro. Sí, con razón me ha aceptado rapidito porque no. Te voy a pasar eso lo del. Ahorita te voy a pasar lo del. Sabemos de la ley de pensiones, la forma de jubilación en primera parte, y en segunda parte vamos a enfocar las consecuencias que tendría si nosotros retiramos una determinada cantidad de porcentaje de nuestros aportes. Entonces, estamos dispuestos para que podamos exponer, y cualquier pregunta y duda lo puedan hacer al final o durante la explicación, para que todos podamos estar empapados de lo que se está discutiendo. Bienvenidos, y reitero, gracias a la Federación de Maestros de Chuquisaca y también de La Paz por esta iniciativa. Bueno, vamos a empezar con la explicación. Profe José Luis, antes de empezar, le vamos a rogar, por favor, que pueda compartir las diapositivas mediante su computador, por favor. Sí, ahí está. Están viendo las diapositivas, ¿no? No, profe, no se ve. Nada. No se ve. No se ve nada. Ahora sí, profe, hay que poner en... Ahora sí. Ya, vamos a empezar. Desactive el micrófono de todos. Sí, vamos a, por favor, recomendar a todos nuestros queridos colegas, también compañeros de trabajadores de diferentes sectores productivos, que puedan apagar sus micrófonos y prestar atención. Gracias, profesor José Luis. Bueno, vamos a ratificar que el objetivo de la lucha de todos los trabajadores durante estos, por lo menos, 10 últimos años, ha sido lograr una jubilación con el 100% del salario que ganamos. Para analizar cualquier problema, siempre tenemos que analizar y partir de determinar en qué tipo de sociedad estamos viviendo. Estos sectores Mira, calentar. se enriquecen y viven de la plusvalía.
En esta sociedad donde todo se compra y todo se vende, la fuerza de trabajo también se ha convertido en una mercancía. Pero esta es la única mercancía que al ser usado produce ganancia y produce plusvalía. Este salario se paga y el salario nos pagan de dos maneras, una en forma directa y otra en forma diferida. El salario en forma directa es lo que vemos en nuestro líquido pagable, que está destinado para la alimentación, para pagar servicios, vestimenta, transporte, educación. Hay otra parte del salario que es diferido, que no la vemos nuestra boleta, pero que sí se deposita una cuenta para la vivienda social. Si yo gano 4.000 bolivianos, el 2% de 4.000 bolivianos es 80 bolivianos. Cada mes se deposita mi nombre al Viceministerio de Vivienda para que el Ministerio de Vivienda nos otorgue vivienda social. Los militares tienen este aporte, pero ellos administran eso a través de 10% para nuestro sector. El salario también tiene que lactancia, natalidad, prenatal, etc. Pero también el salario tiene que cubrir la jubilación. Por eso la seguridad social y la jubilación es parte de nuestro salario. Esta seguridad social y esta forma de jubilarse se copió fundamentalmente del sistema alemán creado por Bismarck. En Bolivia, después de una gran revolución del año 1952, que cambió la estructura económica del país, en el gobierno de Hernán Siles Suazo en 1956, se aprueba la Ley de Seguridad Social el 14 de diciembre del año 56, cuyos parámetros para su financiamiento y para la jubilación son las siguientes. La edad para jubilarse, los varones era de 55 años y las mujeres con 50 años. ¿Cuánto se tenía que cotizar para jubilarse y tener una renta? Por lo menos 15 años. Se hacía el promedio de la renta con las 12 últimas boletas de pago. ¿Cómo se financiaba la jubilación? Se financiaba de la siguiente forma. El trabajador aportaba este 5% de su salario. El sector patronal, del total ganado que tenía el trabajador, aportaba un 21%. Y el Estado aportaba un 5%. Así, el sistema de jubilación era tripartito, aportaba el patrón, el Estado y el trabajador. Y también administraban los tres. La administración era tripartita, había 2 delegados laborales, 2 delegados patronales y 2 delegados estatales. Con este financiamiento, con el Código de Seguridad Social, ¿cómo se calculaba la renta? La renta más baja que recibía el trabajador con 15 años de trabajo era de el 70%. Y ese 70% se promediaba en base a los 12 últimos sueldos. Pero si un trabajador aportaba e incrementaban un 2%, es decir, si yo en vez de aportar 15 años aportaba 16, me daban el 72%. Si aportaba 17 años, me daban como renta el 74%. Si aportaba 18, me daban una renta del 76%. Es decir, subía de 2 en 2%. De tal que nuestra jubilación se jubilaba con el 70%, si tenía 20 años de aporte con el 80%, si tenía 25 años de aporte con el 90%, y si tenía 30 años alcanzaba el 100%. Cuando pedimos la jubilación con el 100%, aporte patronal y aporte estatal, solo estamos pidiendo retornar al antiguo sistema de reparto.
De esta forma se jubilan los militares y algunos jerarcas de la policía. Cuando el capitalismo entra en una crisis de sobreproducción, han producido tanto por la tecnología y no pueden vender, el capitalista empieza a perder, pero tiene que seguir produciendo. Y para seguir produciendo tiene que bajar los costos. Entonces, una forma de bajar los costos de producción es destruyendo la seguridad social. A nivel mundial imponen lo siguiente: eliminan el aporte del patrón y del Estado para la jubilación de los trabajadores. Pero además, los trabajadores empiezan a aportar, a ahorrar para su jubilación. Ese ahorro del trabajador es usado tanto por el Estado como por los empresarios como capital para invertir en actividades productivas que le generen ganancia. Esa finalidad tiene la capitalización individual, es decir, dar costos y ese dinero entregarlos a los empresarios y al Estado. Por eso, en la ley de capitalización individual de Goni, con la ley 1732, la jubilación va a depender única y exclusivamente del ahorro del trabajador. Para eso se va a aportar de la siguiente forma: el trabajador para su jubilación normal va, pero también va a aportar el 1% para su jubilación por riesgo común. Vamos a aportar un 0.5% para que las AFP puedan administrar nuestro dinero. Los trabajadores nos jubilamos solo con este 10%. ¿Para qué entonces, digamos, en la calle y ha tenido un cierto grado de invalidez? Por ejemplo, si digamos ha perdido un ojo, perder un ojo significa adquirir una invalidez de un 20%. Entonces, ese porcentaje el 20% de 4.000 es 800. Y si he perdido los dos ojos, el riesgo común va a significar tener una invalidez del 40%. Voy a tener que agarrar mi total ganado y voy a sacar el 40%, que significa 800 bolivianos. Profesor José Luis, un momentito, vamos a pedirle nuevamente que pueda poner las diapositivas, se ha cortado. Hay una pequeña, una dificultad tal vez en la conexión, que estamos un poco escuchando un poco entrecortado el audio, pero quisiéramos que por favor va a colocar, a compartir las imágenes de sus diapositivas, por favor, profe. Ya, ahora está. Todavía no se ve, no se ve. Hola. No se ve, profe, no se ve. Vuelva a... Ahora seguimos, ¿ya hemos llegado? Ya está entrando, ya está entrando. Hola. Hola. Vamos a tener un poquito de paciencia, compañeros. Esas son las dificultades, ¿no?, de vivir en un país capitalista atrasado. Está usando... Bueno, sí, profe, ahora sí, ya se ve. Profe José Luis, puede continuar, Ya. por favor. Entonces decía
que este aporte que realizamos del 1.71 y tengo un accidente, ¿cómo se calcula la renta de invalidez? De acuerdo al porcentaje de invalidez. Si tengo una invalidez de un 20%, saco el 20% de mi total ganado. Por ejemplo, si tengo 800 bolivianos, esa es mi renta. Si tengo una invalidez del 40%, me saco el 40% de 4.000 bolivianos, que sería 1.600. ¿Está bien? Pero si tengo una invalidez, me pagan el 100%. Eso quiere decir que tengo que estar más de medio muerto. ¿Cierto? Tengo que tener un accidente que realmente me deja sin posibilidad de mover. Sección de esta situación, este aporte del riesgo común y del riesgo profesional es por si acaso. Solo vamos a usar para jubilarnos este 10%. Como ven, se elimina, calcula la renta. Nos ofrecen un máximo de un 70%. Como alcanzar el 70% de renta, tengo que ahorrar mucha plata, mucha plata. ¿Cuánto de plata tendría que ahorrar? Aproximadamente entre 800.000 y 1.000.000 de bolivianos. La gran mayoría de los trabajadores no podemos recaudar tanto dinero porque nuestro salario es bajo y el 10% también es bajo. Entonces, pero si alcanzo ese monto de dinero ahorrado, me calculan con el promedio de las 60 últimas boletas de pago, y eso lo multiplican o sacan el 70%. Pero si no he logrado ahorrar mucha plata, digamos he ahorrado 300.000 o 400.000, menos de 800 o menos de 1.000.000, entonces me van a devolver mi dinero con lo que se llama retiros mínimos. Para jubilarnos en la capitalización individual, el único requisito es ahorrar harta plata. No se requiere ni edad ni otro aspecto, ¿no? Solo se requiere ahorrar calcular la renta de retiro mínimo. Vamos a tener, voy a dividir mi total ahorrado en mi cuenta individual. Por ejemplo, si tengo 58 años, aquí estoy indicando con el curso, y he ahorrado 300, dividiendo 300.000 entre este factor actuarial, mi renta va a ser 1.498,90 centavos. Pero si tengo los mismos 300.000 y quiero jubilarme a los 62, lo que va a variar es el factor o el divisor, es decir, el factor actuarial. Esto es tener que dividir entre 188,54 centésimos. Dividiendo 300.000 entre este divisor, mi renta va a ser 1.600. Y si tengo también el factor actuarial, ya no he de dividir entre 200 como cuando tenía 58, sino voy a dividir entre 178,92. Dividiendo mi total ahora, mi renta va a ser obviamente 1.600. De esa forma nos van a devolver nuestro dinero. Por eso la renta de los trabajadores actualmente se han jubilado recibiendo sus aportes de dos fuentes. Una fuente es lo que nos
devuelve la capitalización individual que les acabo de indicar. A eso se suma, digo sistema. ¿A quiénes devuelve? A todos aquellos trabajadores hasta abril del 97. Yo, por ejemplo, he trabajado desde el 87 hasta el 97, me va a devolver como compensación de cotizaciones por 10 años. Pero hay trabajadores que han empezado a trabajar, digamos, el 2000. Entonces, ellos tienen compensación de cotización. Solo se van a jubilar con la devolución de su luego de su cuenta individual. ¿Cómo se calcula? Esto se divide entre 25. Hablando. Bueno, así se jubilaban los trabajadores. Ahora, con la ley de Evo Morales, la forma de financiamiento, la orientación de la jubilación no cambia. Evo Morales, con la ley 065, ratifica la capitalización individual de GON, porque la jubilación sigue dependiendo únicamente del ahorro del trabajador, no aporta ni el patrón ni el Estado. Pero también con la ley de Evo Morales, igual que en la ley de GONI, los empresarios y el Estado usan el dinero de nuestra jubilación como capital para que puedan invertir en diferentes actividades con dinero ajeno, sin poner en riesgo para nada su capital, pero sí poniendo en riesgo la jubilación del trabajador. ¿Cómo nos jubilamos? Con la ley de Evo Morales. Decimos que la ley de Evo es igualita que la de Govidente, porque ambas leyes ofrecen una renta máxima del 70%, pero no nos van a dar el 70%, ¿sí? Por ejemplo, con la ley de GONI y la de Evo se financia de la misma forma. Con GONI, los trabajadores aportamos un 10% para nuestra jubilación. Con la ley de Evo, igual aportamos el 10% los trabajadores. Con la ley de GONI, aportábamos el 1%. ¿Sí? Profe José Luis, Sí, nuevamente mil disculpas, se ha vuelto a perder la imagen de sus diapositivas. ¿Podría otra vez compartir sus diapositivas, por favor? Y cuando no hay que dejar mucho tiempo en descanso, esa es una recomendación que habría que hacer, profe. Para hacer un poquito más didáctico la charla, estaban excelentemente las diapositivas, por favor, profe. Ya. Buenas Ya tardes, vamos a- colegas. Creo que sí es importante los datos. Y no sé, profesor José Luis, ¿podría revisar el micrófono, profesor? Creo que son datos realmente de los colegas que no hemos vivido, digamos, una época en la que usted ha vivido, son importantes. Quisiéramos que por favor nos pueda repetir. Y creo que recién estamos abriendo los ojos, creo que es importante, pero el micrófono, la señal o tal vez algún otro dispositivo que esté un poco desconectado, por favor, les rogamos, por favor. ¿Ya? ¿Ahora está claro? Ahora ya se ve la señal, ¿no? Se ve, Ahora sí, profe, yo quisiera que nos pueda repetir algunos datos importantes, profesor. Bueno, gracias. Desde un principio, por favor. Entonces decíamos que la ley de Evo, decíamos que la ley de Evo es igualita a la ley de GONI, porque ambas leyes nos ofrecen una renta máxima del 70%, pero también las dos leyes no nos van a dar, nos van a engañar.
El financiamiento en ambas leyes son idénticas. Por ejemplo, con GONI aportábamos los trabajadores el 10% para nuestra jubilación por vejez. Con Evo Morales también, con la ley de Evo igual. Con GONI aportábamos el 1.71% para el riesgo común. Con la ley de Evo también aportábamos el mismo monto. Con GONI los empresarios aportaban el 1.71% para el riesgo profesional. Con Evo también. Con GONI pagábamos a las AFPs el 0.5%, con Evo también. Y lo chistoso es que seguimos pagando incluso a la gestora pública este 0.5%. ¿Cuál es la única diferencia? Que con Evo Morales se crea un aporte adicional, se crea el aporte solidario, es decir, con Evo nos descuentan más y por eso un poco mejora la renta, pero sale de nuestro propio bolsillo. ¿Cómo nos jubilamos con Evo Morales? Con Evo Morales en el Fondo Solidario, el requisito para jubilarse son dos: edad, que tiene que cumplir el trabajador o la trabajadora, y la cantidad de aportes. La edad para todos es 58 años, pero hay alguna disminución. Para las mujeres, por cada hijo vivo, le disminuyen un año, pero solo se toma en cuenta los 3 primeros hijos. Si una mujer tiene un hijo vivo, se le jubila con 57 años. Si tiene 2, con 56. Si tiene 3, con 55. Si tiene 4, igual nomás se jubila con 55. Los mineros también tienen otro tratamiento por trabajo insalubre. ¿Eso qué quiere decir? Se pueden jubilar a los 56 años, pero además por 2 años en interior mina se les disminuye un año, hasta 51 años. ¿Cómo se jubilan en el Fondo Solidario? Los trabajadores se jubilan solo si han aportado 10 años. Si un trabajador ha aportado solo 9 u 8 años, no tiene derecho a jubilación y todo lo que está en su cuenta se lo devuelven en forma global, devolución global. Con 10 años el gobierno nos ofrece darnos una jubilación del 70% del mínimo nacional, pero tampoco se va a cumplir, es un planteamiento que nunca se ha cumplido. Con 15 años nos ofrece el mínimo nacional, pero si un trabajador ha aportado 16 años, ya no nos da el mínimo nacional, supuestamente, sino nos da el 56% del promedio de las 24 últimas boletas de pago. Eso es el referente salarial. Si he aportado 17 años, me dan el 57%. Si he aportado 18 años, me dan el 58% del promedio de mi salario. Es decir, me suben de 1 en 1%. De tal modo que con 20 años me jubilo con el 60%, con 25 años el 65%, con 30 años el 70%, con 35 años el 70%, con 40 años el 70%, con 50 años, es decir, el 70%. Trabaje lo que trabaje. Pero cada año que aporte o no aporte, el gobierno establece límites superiores y límites inferiores. Voy a explicar en estos cuadritos los límites superiores, es decir, la renta máxima que puede ganar un trabajador con su jubilación. Si un trabajador ha aportado 10 años, su renta máxima es 640. Si ha aportado 11 años, su renta máxima es 696 bolivianos. Si ha aportado 12 años, su renta máxima es 752 bolivianos. Si ha aportado 13 años, su renta máxima es 808 bolivianos. Si ha aportado 14 años, lo máximo que puedo ganar es 8.864 bolivianos. Si tengo 15 años, ya les he dicho, 920. Si ha aportado 16 años, mi renta máxima, 1.136 bolivianos. Si ha aportado 17 años, mi renta máxima que voy a obtener es 1.352 bolivianos. Como ustedes ven, por cada año de aporte,
me dicen cuánto voy a ganar como máximo. Si mi promedio se pasa de esas rentas máximas, me disminuye. De tal modo que con 25 años, lo máximo que uno puede ganar es 2.630. Con 30 años, máximo puede tener como renta 3.300. Y con 35 años, máximo puede ganar una renta de 4.200. Eso, el gobierno lo ha llamado límites superiores y límites inferiores. Para ser más didáctico, hemos resumido en 10, 15, 20, 25 y 30 años y 35 años. Con 10 años, un trabajador, gane lo que gane, se va a jubilar con 640. Un trabajador con 15 años, gane lo que gane, se jubila con 920. Con 20 años, el gobierno dice pagarle el 60%, pero en los hechos es que gane de lo que gane, no puede pasar su renta de 2.000 bolivianos. Si es más, le van a rebajar a 2.000 bolivianos. Con 25 años, ofrecen el 65%, pero no puede pasar de 2.630. Si uno se pasa de 2.630, les rebajan a 2.630. Con 30 años le ofrecen el 70%, pero su máximo es 3.300. Si se pasa, les rebajan a 3.300. Con 35 años, lo máximo que le ofrecen es 4.200. Ahora vamos a ir a ejemplos más concretos. Si un trabajador gana 3.000 y solo ha ahorrado 10 años, le pagan 640. Si un trabajador gana 3.000 y ha ahorrado o ha aportado durante 15 años, su renta es 920. Con 20 años le ofrecen el 60%. El 60% de 3.000 es 1.800. Como su promedio está por debajo del límite superior, su renta no le aumentan ni le disminuyen. Se jubila con 1.800. Con 25 años, dice el 65%. El 65% de 3.000 es 1.950. Como está al medio, no se ha pasado, le jubilan con 1.950. No le aumentan ni le disminuyen. Con 30 años, el 70% de 3.000 es 2.100. Le jubilan con eso sin aumentarle ni quitarle nada. Con 35 años le vuelven a dar el 70%. Pero ¿qué pasa si el trabajador gana 4.500? Por ejemplo, si es uno contador, un profesional que un año ha trabajado, otro año no ha trabajado y solamente ha aportado durante 10 años. Su renta, aunque gane 4.500, sigue siendo 640. Con 15 años, aunque tenga 4.500 de sueldo, su renta sigue siendo 920. Con 20 años, debieran pagarle el 60%. El 60% de 4.500 es 2.700. Como su renta ha pasado del límite superior, de 2.700 le bajan a 2.000. Con 2.000 es su renta. Con 25 años, el 65% de 4.500 es 2.925. Pero se ha pasado el límite superior. Entonces, de 2.925 les rebajan a 2.630 porque no se puede pasar la renta de ahí. Con 30 años le ofrecen el 70%. De 4.500 es 3.150. Como no está por encima del límite superior, se jubila con ese monto. Trabaja otros 5 años más, le vuelven a dar los 3.150. Como ustedes ven, estos límites superiores no sirven, no se usan para subir, sino se usan solo para bajar. Pero aquí tenemos que hacer una consideración. ¿Por qué con 10, 15 y 20 años las rentas son tan bajas, tan miserables? Porque en Bolivia, de todos los trabajadores asalariados, más del 80% no tienen estabilidad laboral. Trabajan un tiempo, otro trabajo los dejan de trabajar, por ejemplo, los zafreros, los castañeros, los constructores, los propios fabriles, los profesionales libres no tienen estabilidad laboral.
En Bolivia los únicos que tienen estabilidad laboral somos los maestros, militares, policías, catedráticos de las universidades y los médicos que están en la caja también, los trabajadores de la caja. El resto no tiene estabilidad laboral. Por eso, 10, 15 años, 20 años, está hecho fundamentalmente para que la mayoría de los trabajadores tengan rentas miserables. Con 5.500 igual, con 10 años 640, con 15 años 920, con 20 años de donde sea le van a rebajar a 2.000, con 25 años de cualquier monto que le salga en su porcentaje le van a rebajar a 2.630, con 30 años debieran darle el 70% de 5.500 es 3.850. Como ha pasado su límite superior, le van a rebajar a 3.300. Con 35 años, bueno, el 70% de 5.500 es 3.850, le van a dar esa renta, porque no ha pasado el límite superior. Con 6.500, ya todo es disminución. Con 10 años, 640, con 15 años, 920, con 20 años de trabajo le van a rebajar de donde sea a 2.000, con 25 años de donde sea le han de rebajar a 2.630, con 30 años de 4.550 si gana 6.500, le van a rebajar a 3.300, que es un poquito más del 51%, que no es el 70%. Con 35 años de 4.550 le han de rebajar a 4.200. Con 7.500, es decir, cuanto más aportamos, más nos disminuyen. Aquí con 10 años 640, con 15 años 920, con 20 años de 4.500 nos van a rebajar a 2.000 porque no podemos ganar más. Con 25 años de cualquier monto nos van a rebajar a 2.630. Con 30 años nos van a rebajar de donde sea a 3.300. Con 35 años nos van a rebajar a 4.200. Por eso decimos que estas rentas son miserables. El trabajador o el profesional cuando se jubila no deja pues de comer, no deja de tener necesidades. Más bien por su salud, por sus necesidades propias de la tercera edad, debiera incluso recibir mayor incremento salarial. Aparte de ello, cuando uno se jubila, de su renta tiene que aportar el 5% para la caja, ya no aporta el sector patronal. Pero además los incrementos salariales ya no llegan a los jubilados, solo van para los trabajadores activos. Por esa situación, debemos ratificar la necesidad de la jubilación con el 100%. ¿Cuál ha sido nuestra posición? Nosotros decimos, así como luchamos por un sueldo de acuerdo a la canasta familiar, la renta también debiera estar de acuerdo a la canasta familiar. Pero coyunturalmente, como sindicato, tenemos que defender los ingresos y el salario del trabajador. Coyunturalmente hemos empezado a luchar desde el 96 por jubilarnos con un 100%. Y para ello hemos hecho estudios actuariales. ¿Qué hemos planteado? Retornar al aporte tripartito, haciendo que el patrón aporte un 6% y el Estado un 2%. Con estos aportes, nuestros fondos estarían incrementándose un 80%. Si hay estos aportes, a la edad de jubilación para las mujeres volvería a ser 50, para los varones 55, tomaríamos como promedio las 12 últimas boletas de pago, la renta más baja que recibiría el trabajador sería del 70% y además se lograría incrementar un 2% como en el antiguo sistema de reparto para llegar hasta un 100%, es decir, con 15 años tendríamos igual que en el sistema de reparto el 70%, con 20 años el 80%, con 25 años el 90% y con 30 años el 100%. Reitero, solo estamos pidiendo lo que ha destruido o lo que ha destrozado el neoliberalismo y que Evo Morales ha seguido aplicando la misma política neoliberal de cuidar los bolsillos de los empresarios y de las transnacionales. Pero además tenemos que ratificar que la seguridad social, que la jubilación es parte de nuestro salario. Nosotros no tenemos por qué aportar de nuestro salario para pagar lo que es nuestro salario. Por eso la jubilación debiera ser financiada íntegramente por el empresario y el Estado,
Y para evitar que se roben el dinero, que utilicen para que unos cuantos se enriquezcan, la administración debiera ser autónoma y debiera estar en manos de los trabajadores a través del control obrero colectivo. Eso sobre la jubilación, compañeros. No sé si hay alguna pregunta para luego entrar a este problema de la ley sobre el retiro de nuestros aportes. Bueno, explicaré nomás esto. Profesor Álvarez. Sí. Buenas noches, una consulta. Dígame, profe. ¿Y qué tendríamos que hacer, qué tendría que suceder en el estado que vivimos para volver al sistema de reparto? Porque se entiende perfectamente por la exposición que hace, que desde el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, llegando al gobierno de Evo Morales, pues prácticamente nuestro anterior sistema ha quedado en el estado actual. Entonces, ¿qué tendría que suceder, profesor Álvarez? La historia, nuestra experiencia nos ha enseñado un solo camino. Todas las leyes sociales que se ha logrado en beneficio de los trabajadores, no lo hemos logrado mandando una carta. Hemos tenido que luchar radicalmente en las calles. Por ejemplo, antes de que haya la ley del Código de Seguridad Social, antes los trabajadores, por ejemplo, los maestros para jubilarse crearon sus mutualidades, donde aportaban un poco de su salario para que cuando un maestro se jubilaba, de ahí le den como su renta. Más o menos copiando lo que había hecho Belsu al sacar un reglamento en beneficio para los artesanos. Solo después de una gran revolución como ha sido el 52, donde se ha cambiado la estructura económica, se ha logrado imponer con la movilización, con la lucha, ese código de seguridad social. Bueno, nosotros del 52 se han movido compañeros fabriles, se han movido los compañeros de la caja, médicos, todo el país se ha desmovilizado por lograr la jubilación del 100%. ¿Sí? Igual ha ocurrido el 2010. Lamentablemente, reitero, lamentablemente, nuestros dirigentes pues nos han traicionado eternamente. Recuerdo que en Panduro, a la cabeza de Juan Carlos Trujillo, un grupo de mineros de Huanuni, no todos los mineros, un grupo nomás, con dinamita en mano han tratado de amedrentar nuestra movilización cuando estábamos peleando por la jubilación con el 100%. Entonces, tenemos que preparar la lucha y para ello dotarnos de direcciones que no sean pues vendidos al gobierno de turno, que no lleguen a ser dirigentes para convertirse en diputados, senadores, para lograr prebendas del Estado. Para ello tenemos que recuperar nuestros sindicatos, tiene que retornar la COP, los sindicatos, los mineros, los trabajadores, los fabriles, a la línea política de la tesis de Pulacayo, la independencia política de todos los trabajadores. Bueno, ahora voy a explicar sobre la ley que están presentando para retirar nuestros aportes. Nosotros decimos que esa es una medida totalmente irresponsable, pero fundamentalmente a favor de los empresarios. ¿Por qué decimos eso? Toditos los trabajadores, fabriles, maestros, etcétera, artesanos, los constructores, los siringueros, los zafreros, toditos nos vamos a jubilar con el fondo solidario. Solo los que ganan harta plata van a jubilarse con la capitalización individual. Por ejemplo, los petroleros, ellos no se jubilan con el fondo solidario. Como ganan harto, ahorran harta plata, ellos se jubilan con la capitalización individual porque les da mejores rentas que nos da el fondo solidario. Igual los catedráticos de las universidades se jubilan con la capitalización individual y la compensación de cotizaciones. No se jubilan con el fondo solidario. Pero todos los maestros, los fabriles, nos vamos a jubilar con lo que dice la ley de Evo Morales. Y como les he dicho, para jubilarnos con esa ley, se toma en cuenta la edad y los años de aporte. La renta está determinada por cuántos años he aportado como trabajador.
a cada año de aporte un determinado monto de ZEL. Es decir, varía de acuerdo al monto de ZEL. Por ejemplo, con 10 años, mi renta máxima va a ser de 640, eso he indicado. Con 11 años, mi renta máxima va a ser 696 bolivianos. Con 13 años, mi renta máxima va a ser 808 bolivianos. Con 14 años va a ser 864 bolivianos. Por cada año de aporte me dan un determinado límite. Cuanto menos años aporto, más se baja nuestra renta. Por eso hemos hecho aquí un ejercicio. Por ejemplo, en el intervalo de 10 a 22 años, ¿qué ocurriría? Por ejemplo, si retiramos el 20% de nuestros aportes, el 20% de 10 años, ¿cuánto sería? 2 años. Si retiro 2 años de mis 10 años de aporte, solo tendría 8 años. Ya no tendría posibilidad de tener renta, porque solo me jubilo si aporto 10 años. ¿Y por qué es difícil volver a devolver nuestros aportes? Porque estamos en un lugar, en una situación económica donde hay una tremenda falta de trabajo, un mar de desocupados. Y cuando pase la pandemia, la cuarentena, todos los empresarios van a empezar a pretender despedirnos, a bajarnos los salarios, va a haber mayor desocupación. Por eso no vamos a poder aportar, porque los que hemos aportado, o los que aportan poco, son los que tienen trabajos temporales. Si tengo 15 años, el 20% de 15 años es 3 años. 15 años menos 3 años, rebajo de 15 a 12 años. Con 15 mi renta sería 920. Con 12 años mi renta sería 752. Es decir, yo estoy rebajándome la renta. En esto no le afecto en nada al empresario ni al Estado. El único perjudicado soy yo. Si tengo 20 años de aporte y saco el 20%, sería 4 años. 20 años menos 4 años sería 16 años. Mi renta de 20 bolivianos rebajaría a 1.136 bolivianos, es decir, al 60% casi. Entonces, es una irresponsabilidad en un espacio donde hay harta desocupación, harta inestabilidad laboral, donde tiempo nomás trabajamos. Sería una irresponsabilidad agarrar y decir, saquen sus dineros, hay que vivir la pandemia o hay que cruzar la cuarentena usando ese dinero. No, estamos poniendo en riesgo nuestra jubilación. ¿Quién tiene que cargar la crisis? Es el empresario y el Estado. Pero si hacemos otro cálculo con el 30%, de 10 se bajaría a 7 años, peor, no me jubilaría. De 15 se bajaría a 10 años, es decir, mi renta de 920 se bajaría a 640. De 20 se bajaría a 14 años. De 2000 se bajaría a 864, menos de la mitad. Por eso es una aventura, es una irresponsabilidad pedir que nuestro ahorro, que hemos logrado a duras penas para nuestra jubilación, hoy utilicemos para colocarlo en el mercado, para pagar nuestras deudas y beneficiemos a los banqueros y a los empresarios. Si hacemos lo mismo, el mismo ejercicio, pero en el intervalo de 23 a 35 años, así sería nuestro futuro. Si retiramos el 20% de 25 años, rebajaríamos de 25 a 20 años. Nuestra renta rebajaría de 2.630 solo a 2.000 bolivianos. Si hemos aportado 30 años y sacamos el 20%, rebajaríamos de 30 a 24 años de aporte. En renta, ¿qué sería? De 3.300 bolivianos, rebajaríamos a 2.764. Si hubiésemos aportado 35 años,
sacando el 20%, de 35 años rebajaríamos a 20 años. Nuestras rentas rebajarían de 4.200 a 28 años, 3.032 bolivianos. Con 30 años, con el 30% de retiro es peor. De 25 años rebajaríamos a 17 años. De 30 años, de 3.300 rebajaríamos a 21. Eso quiere decir, apenas tendríamos una renta de 2.126. Con 17 años tendríamos una renta de 1.352. Si tendríamos 35 años y retiramos el 30%, de 35 años rebajaríamos a 22 años. ¿Eso qué significa? De 4.200 rebajar a una renta de 2.252. Como ustedes ven, compañeros, el retirar nuestros ahorros significa condenarnos a rentas mucho más miserables, pero también a perder nuestra renta. ¿Qué planteamos nosotros? Actualmente los banqueros han recibido 500 millones de dólares, pero siguen pidiendo circulante. Entonces, para tener circulante, cuando despidan a los trabajadores, con esta cuestión de retirar para superar la crisis, es más o menos reproducir lo que han hecho con los mineros el 85. Les han dicho, sálganse, váyanse, y les vamos a pagar 3 por 1, 2 por 1, y los mineros han dicho, es harta plata. Se han retirado con esa plata ha durado un tiempito y ya no han podido conseguir trabajo, y han pasado y están pasando miseria. Entonces, es una medida que favorece a los empresarios y al Estado. Pero además, después de la cuarentena, reiteramos, van a lanzar duras medidas de ajuste económico sobre los trabajadores. Tenemos que prepararnos para ello. ¿Qué debemos hacer ahora en vez de retirar? Exigir que el Estado y los empresarios garanticen alimentación, garanticen salud, garanticen como Estado y como clase dominante todos los elementos necesarios de bioseguridad para poder contrarrestar lo que es la cuarentena, ¿cierto? Porque ellos han amasado enormes cantidades de fortuna explotando la fuerza de trabajo, acumulando nuestros impuestos de que pagamos todos los trabajadores, todos los bolivianos, con solo comprar una determinada mercancía, ¿cierto? Pero ellos ahora pretenden obtener ganancia poniendo en riesgo nuestra jubilación. Y todos esos elementos que hablan a nombre de los aportantes son aventureros que están siendo usados por el derechista Edwin Rodríguez. Pero también, ¿qué cosa decimos? Que la crisis pues deben pagar los ricos. En lugar de meter sus manos a nuestros ahorros, debieran garantizarnos medios de subsistencia. Todos los banqueros, como nunca han ganado con Evo Morales, y siguen ganando. Su capital de los banqueros era de 700 millones de dólares. Durante Evo Morales han subido hasta 2.550 millones de dólares. Mientras los trabajadores cada vez hemos tenido más miseria, más sueldos de hambre. Si hay plata para entregar en préstamos con bajísimos intereses a los empresarios, debieran pues garantizarnos una jubilación con el 100%. Y nosotros debiéramos exigir esta jubilación en lugar de renunciar a nuestra jubilación, obviamente retirando nuestros aportes. Eso es lo que quería exponer, compañeros. Estoy presto a todas las preguntas que ustedes puedan hacer. Muchísimas gracias, profesor José Luis. Realmente estamos en este momento, pues... Profe José Luis. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es las preguntas referidas a la exposición del profesor José Luis, a no ser que nuestro colega Ramiro Jacinto pueda tal vez vertir algunas palabras.
Sí, tiene la palabra. Profe José Luis, una cosita más le vamos a pedir, por favor, pueda dejar de compartir las diapositivas para poder también ver a los demás, todos los colegas que estamos presentes y a los compañeros también obreros que nos están escuchando. Bueno. Bueno, compañeros, tienen la palabra. Las preguntas a los colegas. También un saludo a la ciudad de Neuquén, Argentina, a las compañeras de la agrupación Púrpura. Un fuerte abrazo desde acá, desde Bolivia, que están también conectadas acá en esta exposición tan brillante que lo ha hecho el profesor José Luis. Tiene la palabra. Ángela, Hola, va, la palabra. Sí, tiene la hola, palabra. hola. Bien, muy buenas noches, colegas, profe José Luis y a la gente que escucha. En realidad, muy agradecido con la conversación que nos da al respecto. Quería preguntarle algo, profesor José Luis. En cuanto al criterio que se ha manejado de que sea voluntario el retiro de aportes, ¿cuál es su criterio al respecto? Porque en los análisis que se realizan manifiestan de que cuál es el problema si al final es voluntario, quien quiere lo retira y quien no mantiene nomás sus aportes intactos. Entonces, ¿cuál es el criterio que usted ve al respecto? Bueno, en primer lugar es una forma que siempre la derecha, siempre la clase dominante, los empresarios han tenido el camino para dividirnos. Cuando dejan a libre albedrío, individualmente cada uno corre su riesgo e individualmente termina destrozándose. Todas las conquistas sociales no lo hemos logrado porque queríamos, lo hemos logrado por una acción conjunta. Pero además, si retiran los fondos, no hay que olvidar que hay un fondo solidario, donde los que tenemos estabilidad laboral, obviamente en alguna medida terminamos subiendo un poco la renta de aquellos que no tienen estabilidad laboral. Entonces va a afectar la estabilidad del fondo. Que el sindicato trate de arreglar este problema que individualmente, digamos, ha metido la pata. Se debe rechazar el aporte voluntario, el retiro voluntario. Si tiene la palabra. A la compañera de Neuquén que ha pedido la palabra, sí, vamos a pedirles a todos los colegas y compañeros y compañeras que puedan levantar la mano para darles la palabra. Buenas noches, un gusto estar en la conferencia. Quería preguntarle, compañero, porque por ahí no tenemos el detalle de a qué apunta la ley cuando se refiere a extraer los fondos de jubilación. ¿Cuál sería la propuesta del gobierno? Primero, actualmente todas las empresas se han terminado cerrando. Va a aumentar el número de despedidos, como también ya están despidiendo. El trabajador durante su actividad obviamente va a empezar a pasar hambre y eso le ha de obligar a salir a las calles pidiendo trabajo, pidiendo mejores salarios, etc. Cuando yo le digo a este trabajador, olvídate de reclamar, más bien mete mano a tus ahorros, estamos rompiendo el chanchito para nuestra vejez. Así los empresarios, en vez de crear fuentes de empleo junto con el Estado, en vez de cumplir su obligación de darnos salario, salud, van a buscar que nosotros financiemos toda esa crisis
comiéndonos todo lo que es nuestra jubilación, nuestro ahorro. Entonces, vuelvo a reiterar, digamos, durante 20 años he ahorrado un determinado capital, ¿sí? Para hacerlo más didáctico. Digamos, esos 20 años de aporte significa, suponiendo 200.000 bolivianos, ¿sí? Con 200.000 bolivianos, ¿sí? Sacando el 20%, voy a rebajar mi ahorro hasta 160.000. Pero voy a tener menos años de aporte. Como tengo menos años de aporte, también mi renta va a rebajar. Porque uno se jubila de acuerdo a la cantidad de años de aporte. No se va a hacer el cálculo en base a solo en base a mi salario, sino de acuerdo a la ley 065, se hace en base a la cantidad de aportes. Sí, tiene la palabra. Buenas noches, profesor Álvarez. ¿Cómo está? Profesor Álvarez, a ver, en un sentido más didáctico, nosotros entendemos de que si es que usted ha hecho demostrativamente, si es que hubiera tenido un sueldo arriba de los 5.500, seguramente el 70% no se cumple, lo bajan para que cumpla de acuerdo a la ley, no pueden pagar más de ello. Ese excedente no cubre a algo que podría hoy en día beneficiarse con esta situación de la pandemia. Mi pregunta es, o es que otro razonamiento que también hacemos muy a la rápida, indicando de que cuánto deberíamos de tener de ahorro para tener una renta con 35 años, los 5.000 o 4.200 que ahora se oferta en la ley de Evo Morales. ¿Es por el total de la acumulación de los aportes o simplemente es de que muchos, o simplemente es por los años de aporte? Porque primero, yo entiendo que muchos colegas tienen un sueldo elevado y dicen, mis aportes ya están por encima de lo que es, ahora ya no debo aportar porque ya ha llegado al tope. ¿Hay un tope, profesor, o es que por los años de aporte nomás es? Porque muchos pensamos que si un docente hubiera ganado mucho, diremos unos cargos jerárquicos y de repente ahora ya tiene acumulado una buena cantidad y será beneficioso para eso sacar lo que oferta este gobierno y de repente reemplace todo aquello que hubiera acumulado en los años. Es un poquito, tal vez, por ese lado nos están manejando. No sé si es viable, diríamos, este tipo de análisis. En ninguno de los casos, gane harto, gane poco, retirar el dinero de nuestros ahorros es beneficioso. Si gano harto, igual voy a reducir mi capital. Y mi capital en la capitalización individual va a determinar qué monto de dinero voy a tener. ¿Sí? Por eso he demostrado cómo se retira, cómo nos pagan, nos devuelven las AFPs. Dos factores se tienen para nuestra devolución en las AFPs. Monto de dinero ahorrado que tenemos y edad. Cuanto más pequeño es nuestro ahorro en la capitalización individual, más pequeña es nuestra renta, por nuestra edad. En la ley de pensiones solidaria de Evo Morales, la renta se calcula igual, por la cantidad de años que yo he aportado. Si yo retiro un 20%, necesariamente va a significar también disminuir la cantidad de años que yo he aportado. Ese razonamiento se va a aplicar y también vamos a terminar disminuyendo nuestras rentas, por una parte. Por otra parte, los años, profe, que uno trabaja ya establece los límites. Eso es lo que he explicado. Con 10 años, máximo me han de pagar 640. Con 15 años, máximo me han de pagar 600 o 920. Gane lo que gane. ¿Está bien? Por ejemplo, un director aproximadamente con categoría mérito, con 25 años ya tiene categoría mérito, su total ganado es, digamos, 8.000, es un poco más, 8.500. Pero si solo ha aportado 25 años,
de 8.000 le han de rebajar hasta 2.630. Si tiene 30 años de trabajo, de 8.500 le han de rebajar a 3.300. Si tiene 8.000, le van a rebajar a 4.200 con 35 años. Pero, colegas, yo quisiera que más bien lo que se debiera hacer es aplicar una norma que establece la ley 065, que se llama jubilación activa. Por ejemplo, si yo soy trabajador, ya he aportado 35 años, ya he cumplido la edad de 58 años, puedo seguir trabajando sin que las AFPs me descuenten y sin afectar mi renta. Eso se llama jubilación activa. Estos proyectistas, en vez de plantear el retiro de fondos, debieran plantear que se cumpla esa parte de la ley. Por eso esa medida es totalmente antiobrera y en favor de los empresarios. Eso es lo que podría indicarles. No sé si hay otra pregunta. Profe Álvarez, buenas noches. ¿Cómo está? Una preguntita, profe. La anterior semana le han entrevistado a Alberto Bonadona y también a La Serna. El Alberto Bonadona decía de que las AFPs están administrando alrededor de 19.000 millones de dólares, que se presenta la mitad del PIB de nuestro país, y que la devolución no solamente podría ir en un 10, sino que la devolución podría llegar hasta un 33%. Y él decía de que sería un respiro, dice, para la gente mayor que sigue aportando y percibe sueldo bajo. O sea, se refiere a aquellas personas que ya han cumplido más de 30 años de trabajo, más de 65 años de edad. Pero también dice, sobraría un 67% que podría destinarse a una renta futura, pero siempre y cuando, él dice, esos dineros se depositen en el exterior y eso dé, obviamente, utilidades. Por el otro lado, La Serna, que es otro economista, también indica de que afectaría la devolución, él está en contra, y se afectaría la devolución a la banca, a los empresarios y a los trabajadores. No es recomendable, dice. ¿Cuál es su opinión, profe, en torno a lo que manifiesta especialmente Bonadona? Primero, Bonadona habla pues de un respiro, no de los trabajadores, habla de un respiro de los empresarios, porque los empresarios están pidiendo mayor circulante. Si nosotros sacamos nuestro dinero, vamos a tener que ponerlo al mercado y eso les ha de permitir, primero, garantizar ese circulante. Segundo, Bonadona parece que no entiende lo siguiente. La inversión en el exterior, digamos, si yo quiero invertir en una actividad financiera, esa inversión está calificada por diferentes tipos de riesgo. Por ejemplo, de acuerdo a nuestra ley, de acuerdo a la ley 065, solo se puede invertir en el exterior un determinado porcentaje, pero en aquellas actividades que sean caracterizadas con AAA, es decir, menor cantidad de riesgo en las inversiones. Cuanto menos riesgo tiene una inversión, los intereses son mucho más bajos. Cuando la inversión supone mayor riesgo, es decir, puede perderse todo el dinero, el interés es mayor. Entonces, Bonadona, ¿qué nos está planteando? Que invirtamos en aquellas actividades económicas que signifiquen mayor riesgo. Por ejemplo, en menos de un mes, no sé qué año, Inglaterra perdió cerca a 5.000 millones de dólares en menos de media hora en una inversión. Eso fue un tremendo golpe para nuestro pequeño fondo de jubilación en comparación a los otros países. Por esa situación, Bonadona sigue pensando que quienes tenemos que cargar el bulto de la crisis, etcétera, solo son los trabajadores. Por eso nosotros creemos que lo acertado es no colocar en riesgo nuestra jubilación y exigir al Estado y a la clase dominante su obligación
de financiar la crisis, la desocupación y la miseria que estamos viviendo los bolivianos. Sí, bueno, vamos a pedir a todos los participantes hacer una pregunta o dos preguntas más para ir cerrando ya esta conferencia o esta charla que hemos tenido referente a la ley de pensiones. Buenas noches, profesor Tirado. ¿Cómo se hace el tratamiento en caso de que un docente ya tenga 35 años de aportación, estimado colega? De la siguiente forma, profesor. Se llama jubilación activa. Yo solicito mi jubilación, si ya tengo la edad de 58 años y los 35 años de aporte. Mando mi solicitud a Senacid para jubilarme y acogerme a la jubilación activa. ¿Qué va a hacer Senacid? Me van a calificar mi renta. Pero en esa carta yo tengo que decir que voy a seguir trabajando, ¿sí? Entonces, esa información tengo que dar primero a Senacid y segundo lugar al que se llama a nuestro distrital y al Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En mi boleta ya no me van a descontar lo que me descuentan para la jubilación. Como yo ya he cumplido 35 años y un maestro, digamos, de categoría mérito con 88 años tiene alrededor de 6.800, le ha de salir la renta de 4.200, pero va a cobrar el 100% de su salario sin descuentos. Un camino. Otro camino. Si yo sigo trabajando y ya no me han de descontar, la AFP va a crear un fondo provisional. Por ley tiene que crear. Entonces, cuando yo me jubile, me van a dar los 4.200 y todo ese fondo que he aportado después de los 35 años me van a devolver en forma global el fondo provisional que establece la jubilación activa. ¿Está bien? Muchos maestros no están haciendo eso. Ya debieran haber presentado su solicitud de jubilación activa para que no les sigan descontando o para que las AFPs creen un fondo provisional que les permita retirar todo ese aporte por encima de los 35 años. Esa es la respuesta, profe. Muchísimas gracias a ustedes y perdonen por todas las fallas que hay. Gracias.